Entonces, estamos ¿verdad? En el ensayo, vuelvo a repetir, ¿verdad? Ensayo de vacío. ¿Qué es lo que se obtiene en un ensayo del vacío? Los parámetros de excitación de la máquina, el GO, que es la conductancia de pérdida en el fierro, ¿verdad? Y el BO, que es la susceptancia de magnetización del núcleo. Entonces, lo que se miden físicamente en la prueba es BO, que es al voltaje nominal del lado en que estamos haciendo la prueba en el transformador. Por lo tanto, esta prueba se hace a voltaje nominal, se mide la corriente del circuito en vacío, ¿verdad? Y se mide, ¿verdad?, la potencia que está consumiendo en ese minuto el circuito. Las fórmulas asociadas, vuelvo a insistir, el GO, ¿verdad?, el parámetro invertido de la impedancia, es la corriente dividido por el voltaje. El GO, que es la conductancia que representa las pérdidas en el fierro, es la potencia medida con el wattmetro dividido por el voltaje que estoy aplicando al cuadrado, ¿verdad? Así obtengo el parámetro GO, y el parámetro BO obtenido, ¿verdad?, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿verdad?, tomando la diagonal menos el cateto, ¿verdad? Y eso me da el parámetro BO. Bueno, esas son las fórmulas para poder determinar los parámetros de excitación de mi transformador, ya tanto el BO como el BO. Por otro lado, también tenemos el ensayo de cortocircuito, que es el otro ensayo que se le hace a los transformadores para obtener los parámetros. En este caso son los parámetros operativos, que son el R equivalente y el J equivalente. No olvidar que el R equivalente, ¿ya? Que este R equivalente, que voy a marcarlo por aquí, ¿verdad? ¿Qué es? Es la resistencia del bobinado primario, ¿ya? Es el R1 más A cuadrado, ¿ya?, la resistencia del bobinado secundario. Entonces, este R equivalente, ¿verdad?, va a representar la resistencia del bobinado por donde yo estoy haciendo la prueba, más la razón de transformación que se está dando en ese minuto, multiplicado por la resistencia del bobinado secundario. No olviden que siempre una impedancia que esté en el lado secundario, visto desde el lado primario, va a ser al valor de la impedancia secundario multiplicado por la razón de transformación al cuadrado. Esa es la manera de transferir una impedancia que está en un lado secundario hacia el lado primario. Por lo tanto, eso es lo que representa el R equivalente. Y el X equivalente, ¿verdad?, exactamente lo mismo, representaría la reactancia del bobinado primario más A cuadrado, la reactancia del bobinado secundario. ¿Ok? O sea que el R equivalente y el X equivalente, ¿verdad?, representan los parámetros del bobinado, de los bobinados del transformador. En lo particular, la prueba de cortocircuito. Esto es una prueba, entre comillas, ¿verdad?, entre comillas, destructiva. ¿En qué sentido? En que primero, ¿verdad?, uno cortocircuita el secundario. Miren, aquí lo está cortocircuitado, o sea que aquí hay un puente. Está cortocircuitado el secundario. Por lo tanto, la precaución que se debe tener es que si el bobinado secundario está cortocircuitado, ¿verdad?, la fuente de energía no puede ser directa, tiene que ser una fuente regulada. Por eso que aparece una fuente regulada de 0 a, ¿verdad?, el voltaje que voy a requerir para poder obtener ¿qué cosa? Ya que esta prueba se hace a corriente nominal, o sea, yo empiezo a excitar el bobinado por el que estoy haciendo la prueba hasta que la corriente que está pasando por acá, ¿verdad?, sea la corriente nominal. O sea, esta es una prueba que se hace a corriente nominal, ¿ya? Por lo tanto, a diferencia de la prueba de vacío que se hacía con voltaje nominal, la prueba de cortocircuito se hace a corriente nominal. Ahora, se cortocircuita el bobinado secundario, que uno, ¿verdad?, al que no está excitando, se cortocircuita, se aplica una fuente variable de voltaje, ¿verdad?, y se comienza a excitar el bobinado de prueba hasta que la corriente sea la corriente nominal del transformador. ¿Y qué es lo que se mide? Se mide la potencia de cortocircuito, el voltaje de cortocircuito y la corriente de cortocircuito, ¿ya? Entonces, ojo con esos parámetros. Entonces, con los parámetros que voy a trabajar, ¿verdad?, en el ensayo de cortocircuito, fuente variable, ¿verdad?, que estoy indicando que es una fuente variable, voy a medir el voltaje, ¿verdad? Esta corriente tiene que ser la corriente nominal del transformador
y por lo tanto mis registros van a ser el voltaje, con el cual logro que la corriente de cortocircuito sea la nominal, ¿verdad? Y mido la potencia que estoy consumiendo. ¿Qué es lo que obtengo de esta prueba? Obtengo, ¿verdad?, el parámetro R equivalente y J equivalente. Y aquí está el secundario cortocircuitado, ¿ya? Ahí está la situación. Las ecuaciones para obtener el parámetro R, ¿ya?, el parámetro JX, ¿verdad?, son las que aparecen aquí. El Z equivalente es el voltaje partido por la corriente, ya ley de Ohm. El R equivalente, ¿verdad?, es la potencia de cortocircuito dividido por la corriente de cortocircuito al cuadrado, ¿verdad? Y el X equivalente, ¿verdad?, se obtiene por Pitágoras, restándole al Z cuadrado, ¿verdad?, el R equivalente cuadrado bajo raíz, ¿verdad? Y con eso obtengo el X equivalente. O sea, estas son las ecuaciones para poder obtener los parámetros equivalentes de mi transformador, ya los parámetros equivalentes de los bobinados. En el circuito en vacío, en ensayo vacío, ¿verdad?, obtengo los parámetros del núcleo. ¿Ok? Entonces, núcleo y acá bobinado. Aquí está el ejercicio, ya que formulamos en la clase pasada. En este ejercicio, a propósito, esta guía se la subía, este apunte, ¿verdad?, está subido en la página, ¿ya? Se trata de un transformador monofásico de 420 kVA, de 15 a 3 kilos, o sea, de 15.000 a 3.000 voltios, de 50 ciclos, y se le realizan las siguientes pruebas. Aquí está el ensayo vacío, ¿ya? Y aquí está el ensayo de cortocircuito. En el ensayo vacío se mide potencia, voltaje, corriente, ¿ya? Entonces, y en el ensayo de cortocircuito se mide potencia, voltaje, corriente, o sea, se mide exactamente lo mismo. Noten ustedes que el voltaje acá, ¿verdad?, es el voltaje de uno de los bobinados del transformador, ¿ven? Como esta prueba se hace en vacío, ¿verdad?, se hace a voltaje nominal. Si ustedes miran la carátula del transformador, ¿verdad?, el transformador es de 15.000 a 3.000 volts. O sea, este transformador, ¿verdad?, la prueba de vacío se hizo por el lado de... ¿Por qué lado se hizo la prueba, chiquillo? ¿El mayor? ¿Por el primario o por el secundario? ¿Primario? Se hizo por el primario porque el primario tiene 15 kilos o 15.000 voltios, ¿ven? Entonces, uno mira, ¿verdad?, el voltaje de la prueba de vacío y uno identifica inmediatamente por qué lado se hizo la prueba, ¿ok? Entonces, esta prueba se hizo por el lado de 15.000, o sea, por el lado primario, ¿ok? Bueno, y el ensayo de cortocircuito no sé, ¿ya? El ensayo de cortocircuito no sé, se hace a corriente nominal, o sea que la corriente de cortocircuito tiene que ser la nominal, ¿ya? Si uno hiciera un simple ejercicio, ¿verdad? Y uno dijera, a ver, la corriente nominal primaria serían 420 kVA dividido por 15.000, ¿ya? O por 15 kV, perdón, 15 kV. 420 partido por 15, ¿cuánto es? Por favor, si me ayudan. 420 partido, ¿cuánto? 28. 28 amperes. 28 amperes. Ya, y la corriente nominal secundaria es 420, es la misma potencia, dividido, ¿verdad? Pero ahora por la salida secundaria. ¿Y esos son? ¿Cuánto es eso? 420 partido por 3, 140 amperes. Vean la corriente del cortocircuito. ¿Ya? 140 amperes. ¿Por qué lado se hizo la prueba? Por el secundario. Se hizo por el lado secundario, ¿verdad? Porque la prueba de cortocircuito se hace a corriente nominal. ¿Ok? Bueno, es antecedente que los vamos a utilizar más adelante. Entonces, ahí están los ensayos, ¿verdad? Ya, y bueno, ¿qué es lo que queremos obtener? Aquí todos los parámetros. Queremos obtener el GO, el BO, ¿verdad? El R equivalente y el J equivalente. ¿Ya? Ese es nuestro objetivo, obtener, ¿verdad? Se piden determinar los parámetros del circuito equivalente referido al lado primario, o sea, por eso que tiene su índice P, ¿ya? Quiero obtener los parámetros de excitación del fierro, de pérdida del fierro, referido al lado primario, la magnetización del fierro, referido al lado primario, el R equivalente referido al lado primario y el X equivalente referido al lado primario. O sea, yo quiero este circuito equivalente que está aquí. Eso lo quiero conocer, estos parámetros. ¿Ok? Ese es mi objetivo. Vamos a la resolución. Ensayo vacío. ¿Ya? GO. ¿Ya? Fíjense, GO, ¿verdad?
PO partido por B cuadro por B0 cuadrado. Entonces, ahí es 4.000, ¿verdad? Partido por 15.000 al cuadrado. ¿Ya? Y eso se convierte en 1.77 exponente a la menos 5. Ohm a la menos 1. Ohm a la menos 1 es lo mismo que mho. ¿Ah? Eso se conoce como mho. ¿Ya? Mho que es ohm al revés. ¿Ya? Entonces esa magnitud es mho. Entonces una manera de escribirle es poner ohm a la menos 1 o el ohm invertido. Desafortunadamente en los símbolos no estaba el ohm invertido, pero bueno, es lo mismo que colocar ohm a la menos 1. ¿Ya? La unidad de medida es el mho. Ok, tengo el valor de el yo, ¿ya? Enseguida necesito, ¿verdad? Para poder conocer el otro parámetro, que es el parámetro de magnetización, necesito conocer el BO. Pero para conocer el BO, primero tengo que conocer el GO. ¿Ya? Y el GO, ¿qué es lo que es? Simplemente el IO partido por B0, ¿verdad? Aquí están los parámetros, ¿verdad? Y aquí está el valor 1.1113 exponente a la menos 4 por 1 a la menos 1. Y por ende, el BO, ¿verdad? Es yo cuadrado menos GO cuadrado, ¿verdad? Ahí están los valores metidos dentro de la raíz, ¿verdad? Y aquí está el valor del BO en estas ecuaciones. ¿Ok? Esto lo hicimos, ¿eh? A propósito, esto que está aquí, ¿verdad? Ustedes le pusieron lápiz la clase pasada y lo hicimos, así que aquí está resumido, ¿ya? Para que no les parezca extraño. Y son los mismos valores. Bueno, esto es del ensayo de vacío, Vamos ahora, ¿verdad? Al ensayo de cortocircuito, Aquí están los parámetros de cortocircuito, aquí está la potencia, aquí está el voltaje y aquí está la corriente, ¿ya? La fórmula para calcular el R equivalente, potencia de cortocircuito partido por la corriente al cuadrado, la corriente de cortocircuito al cuadrado, ¿verdad? En números, ahí están los números, ¿ya? Y ahí está el resultado. O sea, la R equivalente es 3.6 por 10 a la menos 1, ¿ya? Ese es el valor del R equivalente. El Z equivalente, para poder obtener el otro parámetro que es el X equivalente, ¿verdad? Es el voltaje partido por la corriente. Eso me da 9 por 10 a la menos 1. Y por lo tanto, el X equivalente, ¿verdad? Aplicando Pitágoras, me da 8.24 por 10 a la menos 1. ¿Ya? Me da la impresión que esto también lo alcanzamos a hacer, ¿sí? ¿O no? Alcanzamos el cortocircuito, ¿no? La clase pasada. Sí, profe, hicimos esos dos. Perfecto. Ok, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos la clase pasada. O sea, en este corolario, en alguna medida, hay un resumen, ¿verdad?, de los dos ensayos principales que se le hacen a un transformador. Vacío y cortocircuito, y aquí hay un ejemplo de aplicación, ¿ya? Un ejemplo práctico de aplicación. Ahora bien, yo quiero, ¿verdad? ¿Cuál era mi objetivo? Obtener el circuito equivalente referido al lado primario, ¿ya? Obtener el circuito equivalente referido al lado primario. Entonces, ahora, ¿verdad? Yo voy a analizar los resultados. Primero voy a ver, ¿verdad?, por qué lado hice el ensayo de vacío. El ensayo de vacío se hizo con voltaje vacío 15.000, ¿verdad? Y por lo tanto, en ese caso, como el ensayo se hizo a 15.000 volts, ¿verdad? Los parámetros del circuito de excitación van a estar referidos automáticamente al primario. ¿Por qué? Porque lo hice por el lado primario. Esto ya lo dijimos delante. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Todos los valores que yo obtuve, el yo, el yo y el BOP, ¿verdad? Son todos referidos al lado primario. ¿Ven? Esos son sus valores, esos que están ahí. ¿Ya? Entonces, esos parámetros ya los tengo referidos al primario en forma inmediata. ¿Por qué? Porque se hicieron por el primario. No tengo que buscar nada más que eso. ¿Ya? Veamos ahora, ¿verdad?, qué pasa con el cortocircuito. En el cortocircuito, ¿verdad? El cortocircuito se hace a corriente nominal, o sea que la corriente de cortocircuito, ¿verdad?, 140 amperes. Luego, el camino que uno tiene que hacer cuando no hace ese cálculo que hicimos delante, ¿verdad?, es determinar las corrientes nominales del primario y secundario para ver por dónde hice la prueba. Y tengo que la corriente nominal primaria es 28 amperes, como bien me dijeron ustedes, ¿verdad? Y que la corriente nominal secundaria es de 140 amperes. Por conclusión, ¿verdad? El ensayo
de cortocircuito se hizo por el lado, ¿verdad? ¿Por qué lado? ¿Primario, secundario? Secundario. ¿Están todos convencidos de eso, no? ¿Todos lo ven o no? Chiquillos, ¿todos ven que el ensayo se hizo por el lado? Perfecto. Oye, me interesa a esta altura del partido, como escuchaba hoy día una clase de mi nieto, ¿verdad? Me interesa que a esta altura del partido, ¿verdad? Cualquier duda, la pregunte. Es mil veces, ¿verdad? Preguntar ahora, ¿verdad? Que encontrarme con la prueba la próxima semana y haberme quedado con una duda, ¿verdad? Que no pude resolver, que le pregunté al compañero, que el compañero no tuvo tiempo de responderme, ya, o también, ¿verdad? Estaba en la misma duda que yo y al final, ¿verdad? Terminamos 2 con la media duda, 3 con la duda. No, vayamos a la fuente, vayamos a la fuente, ¿verdad? Si algo no entiendo, pregunten aquí. Esta materia es súper relevante, súper relevante. Desgraciadamente tenemos un programa que está extremadamente reducido, extremadamente reducido. Ya tenemos transformadores apenas en 20 horas, transformadores son máquinas extremadamente importantes, pero extremadamente importantes para las redes eléctricas. Los transformadores se usan en todas las partes del sistema eléctrico, se usan en la generación, se usan en la transmisión, se usan en la distribución, se usan a nivel de aislación, o sea, los transformadores se usan, pero muchísimo, muchísimo. El sistema de potencia no podría existir si no existieran los transformadores. Eh, por ahí, ¿verdad? Veía un video de un poco la historia de la electricidad, de la historia de la electricidad, y resulta que estaba por un lado el señor Edison, ¿verdad? Y por el otro lado estaba el señor, ¿cómo se llama este? El Tesla, ¿ah? Y resulta que el señor Edison, ¿verdad? Empezó a electrificar ya parte de Nueva York, ¿verdad? Con corriente continua, corriente directa, corriente continua. Y el gran drama que tenían, ¿verdad? Es que tenían que hacer grandes centrales generadoras metidas dentro de la ciudad, porque la corriente continua, ¿verdad? Para usarla había que generarla en el mismo nivel de voltaje. Entonces imagínense que si transmitían en 110 volts, ¿verdad? Tenían que generar a 110 volts. Entonces, imagínense la caída de voltaje que se producía en la medida en que iban aumentando las longitudes entre la central y los consumos, ¿verdad? Entonces, había un problema ahí de caídas de voltaje, donde eso se traducía en que la única manera de mitigar la caída de voltaje era aumentando la sección de los conductores o disminuyendo las cargas. O sea, era un tema súper complejo, ¿verdad? Mientras que por el otro lado, ¿verdad? El señor Tesla hacía su desarrollo en Europa, ¿verdad? Y él se aventuró a trabajar, ¿verdad? Con la generación natural de la máquina. Los generadores de corriente continua son generadores de corriente alterna. O sea, todas las máquinas rotatorias que generan energía eléctrica por la transformación del campo magnético, ¿ya? Debido a la rotación de una espira, es alterna. Entonces, para transformar esa alterna en continua se utilizaba un sistema de colector. Ya lo vamos a revisar cuando pasemos por el lado máquina de corriente continua. Y el colector no es más que un rectificador mecánico que convierte la alterna en corriente continua. Entonces, para fabricar corriente continua había que utilizar, ¿verdad?, dínamos. Las máquinas de corriente, generadores de corriente continua, ¿verdad?, se llamaban dínamo. Ya el dínamo lo que usaba era un rectificador mecánico, un rectificador mecánico para obtener corriente continua. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la alterna? Que la ventaja de la alterna, ¿verdad?, permitía tener máquinas que convirtieran los niveles de voltaje de acuerdo a las características del entorno en el cual yo me encontraba, ¿verdad? Y yo poder disminuir la corriente. Al disminuir la corriente podía aumentar la distancia que estaba cubriendo con mi distribución, ¿verdad? Y cuando me acercaba al centro urbano, la reducía para que ya aumentaba la corriente, pero en el centro urbano. O sea, era como poner un generador, ¿verdad?, al lado de los consumos. Eso es lo que me permite hacer los transformadores. O sea, en otras palabras, me permite, ¿verdad?, poner, entre comillas, un generador al lado de mis consumos, ¿ya? Y con eso evitarme la gran caída de voltaje que se produce a raíz de ir aumentando indiscriminadamente la corriente en las líneas. Bueno, ¿por qué traigo la acotación? Porque en todas esas etapas, ¿verdad?, de elevación y de reducción, ¿verdad?, están los transformadores. Entonces, los transformadores son máquinas extremadamente importantes para el sistema eléctrico, extremadamente importantes. Desgraciadamente,
no tenemos muchas horas, ¿verdad? Y por lo tanto le estamos dando súper énfasis a una cosa que es súper relevante, que es a lo menos, ¿verdad?, llegar al circuito equivalente del transformador que me va a permitir manejar algunos parámetros del transformador, algunos parámetros, entre otros, rendimiento y regulación, ¿ya? Dos parámetros que son súper relevantes. Ya, chiquillos, volvamos a nuestro trabajo, ¿verdad? Si dejemos de ver historia. El ensayo cortocircuito entonces se realiza a corriente nominal, ¿verdad? O sea, el ensayo se hizo en 140 amperes y por lo tanto yo quiero discriminar por qué lado se hizo el ensayo. Para eso, ¿verdad? Determino a partir de los parámetros de placa del transformador cuál es la corriente nominal primaria y cuál es la corriente nominal secundaria, ¿verdad? Y es por eso que el ensayo, de acuerdo a la corriente del secundario, ¿verdad?, coincide con el cortocircuito y por ende, como ustedes bien dijeron, el ensayo de cortocircuito se hizo por el lado secundario. Entonces, luego los parámetros, ¿verdad?, están todos referidos al secundario, ojo. Ahora, quiere decir que el R equivalente, el Z equivalente y el X equivalente que yo obtuve de los cálculos anteriores están todos referidos al lado secundario. Y yo los quiero, ¿verdad?, referidos al lado primario. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo debo hacer, estimados? ¿Qué debo hacer, verdad, para tomar los parámetros del secundario, ¿verdad?, y llevarlos al primario? ¿Ya? Y llevarlos al primario. ¿Qué es lo que tengo que hacer con los parámetros de impedancia del secundario? ¿Verdad? Para convertirlos en parámetros en un R equivalente P, en un Z equivalente P, ¿verdad? Y en un X equivalente P. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer con las impedancias del secundario para llevarlas al primario? ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien se acuerda o no se acuerdan? Profe, yo no estuve en las primeras clases, pero quizá hay que hacer alguna especie de resta, no sé, cómo tenemos los valores del Ya, primario o no. pero ojo que lo dije antes, pero ok, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Cómo uno toma parámetros del secundario y los transfiere hacia el lado del secundario al primario? ¿Cómo pasan? ¿Qué elemento hay que colocar acá al medio? ¿Podría hacer la de división o no? No olviden A cuadrado. ¿Ya? A cuadrado, la razón de transformación al cuadrado se multiplica por los parámetros de impedancia del secundario, ¿verdad? Y se convierten en primario. O sea que el R equivalente P es A cuadrado por el R equivalente S. ¿Ya? El Z es A cuadrado por el Z equivalente S. ¿Ya? Y el XP es A cuadrado por el X equivalente S. Esto, muchachos, grabado a fuego. ¿Ah? Esto grabado a fuego, no lo olviden. Toda impedancia en el secundario se ve desde el lado primario, se ve eléctricamente yo lo voy a ver desde el lado primario como el valor que está en el secundario multiplicado por la razón de transformación al cuadrado. No lo olviden. Insisto, esto grabado a fuego, ¿ya? Grabado a fuego. O sea, cualquier impedancia en el secundario de un transformador, ¿verdad?, se va a ver reflejada desde el lado primario, ¿verdad?, como el valor que tiene en el lado secundario multiplicado por la razón de transformación al cuadrado. No lo olviden, ¿ya? No lo olviden. Por lo tanto, para transferir entonces los parámetros de impedancia de un transformador del secundario al primario, ¿ya? Al primario, ¿ya? Al primario, se debe aplicar lo que aparece ahí. ¿Ah? Se debe aplicar, ¿verdad?, lo que aparece. O sea, para yo tomar una impedancia del lado secundario y llevarla hacia el primario, tengo que multiplicar por la razón de transformación al cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, el R equivalente al primario era 3,6 por 10 elevado a menos 1. Este era el valor secundario. Este era el valor secundario, ¿verdad? Y el A cuadrado, como el A vale 5, dije que valía 5, ¿no? No dije, no he dicho que valía 5. ¿Ya? ¿Cuánto vale A? Pregunta, ¿cuánto vale A?
¿ya? A es B1 partido por B2, ¿sí? B1 es 15.000 y B2 es, por lo tanto, la razón de transformación es, ¿cuánto eso? Gracias, 5, ¿ya? La razón de transformación es 5. Por lo tanto, ¿Siempre va a ser 5, profe? depende de eso, pues, mijo, ¿ya? Ya. Depende del voltaje primario y del voltaje secundario. En este caso es 5, en este, ¿ok? Este es un transformador reductor de relación 5 a 1, o sea, entran 5 y sale 1, ¿viste? Entran 15 y sale 3.000. ¿Te fijas? Entonces, el 5 al cuadrado es 25. ¿Ya? Este es 5 al cuadrado. Multiplicado por el valor del, este es el R equivalente, ¿verdad? El secundario, me da ese valor. Lo mismo pasa con el Z equivalente, que era 9.9 por 10 a la menos 1, me da 2062, ¿verdad? Y el X equivalente, no me funca, ya, el X equivalente, ¿verdad? Es 25 por papá y queda 22.5, ¿ya? Finalmente, el circuito equivalente referido al lado el circuito equivalente referido al lado primario, ¿verdad? Es 9, 20.62 y 22.5. ¿Ya? Y por lo tanto, ahí están los parámetros. ¿Ya? Este entonces es mi circuito equivalente referido al lado primario. Dudas, consulta, hasta aquí. Muchachos, dudas, consulta. Por mi Claro, parte por ahora, no, profe. profe. No. Ya, chiquillos, ya. Entonces, nuestro objetivo era aquí, era llegar, ¿verdad?, a este circuito equivalente, este que está aquí. Esto que está acá, no olviden que está representando la resistencia del bobinado primario más la resistencia al bobinado primario. O sea, esto es R1 más A cuadrado R2. No olviden, ahí está el A cuadrado, ¿ven? El R2, ¿verdad? Que la resistencia al secundario, visto por el primario, es la razón A cuadrado. Y este es la reactancia del lado primario más A cuadrado, la reactancia del secundario. ¿Ok? ¿Ya? Eso es así. Entonces, ese es el R equivalente y este es el R equivalente. Estos son los valores. ¿Ya? Este es mi circuito equivalente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora con este circuito equivalente? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Este circuito equivalente, ¿verdad? Ahora le vamos a aplicar carga. O sea, yo voy a usar este modelo que me está representando mi transformador real. Mi transformador real es un transformador de 15.000 a 3.000, ya de potencia 420 kVA, ¿verdad? Entonces es un transformador monofásico de 420 kVA, de voltaje primario 3.000 voltios, ¿ya? O sea, este transformador, ¿verdad? Físicamente es algo así, donde primario aquí tiene 15.000 voltios, ¿verdad? Y el valor de voltaje secundario, ¿verdad? Es 3.000 en vacío, ¿eh? Esto solo se da en vacío, ¿ya? Y la potencia de este transformador es de 420 kVA. ¿Ok? Ese es mi transformador. Bueno, el modelo equivalente de mi transformador, de acuerdo a las pruebas que se le hicieron, ¿verdad? Lo que aparece aquí. Estos son sus parámetros que representan los componentes, o este modelo representa, en realidad este es un modelo matemático, ¿verdad? Representa el funcionamiento del transformador. Eso es lo que va a ocurrir. Por lo tanto, yo ahora, ¿verdad? Este modelo lo puedo someter teóricamente, ¿verdad? Lo puedo someter a condiciones de trabajo. Entonces ahora yo voy a analizar, ¿verdad? Este transformador bajo carga. ¿Ya? El transformador con carga, o sea, voy a utilizar el circuito equivalente, ¿ya? Ojo, voy a usar el circuito equivalente aproximado, o sea, ¿verdad? Este circuito equivalente voy a usar, este que está aquí, ¿ya? Aproximado. No voy a usar la rama de excitación, la voy a despreciar.
¿De qué orden es el error que voy a cometer? El error que voy a cometer al no usar la rama de excitación, ya, por un tema de tiempo, básicamente es por un tema de tiempo, ¿verdad? Es inferior al 0.5%, el error que voy a cometer. Por lo tanto, ¿verdad? Lisa y llanamente no voy a usar la rama de excitación para facilitar el cálculo, ¿ok? Con este circuito equivalente vamos a trabajar, con este que está acá. Entonces, ojo, voy a poner, ¿verdad? Mi circuito, primero voy a trabajar con el circuito equivalente, la rama de excitación, ¿verdad? La voy a omitir, no la voy a usar, ¿verdad? Para facilitar el cálculo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Yo le voy a colocar, ¿verdad? Al secundario, acá al secundario, ¿verdad? Le voy a agregar una carga, le voy a poner una carga, ¿ya? Una impedancia, ¿ya? Entonces, este es el circuito equivalente referido al lado primario. Entonces, primero, ojo, primero, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, verdad? Si yo, ya, este es mi circuito equivalente, ¿verdad? ¿Qué pasa si es que yo voy a tener una carga, ya, una carga de tipo, esto es una carga inductiva, ¿ah? Este va a ser una carga inductiva, no lo dije en ninguna parte, pero es una carga inductiva. ¿Verdad? Porque vean la corriente, ¿verdad? Está en retraso, o sea, el ángulo phi es negativo. ¿Ya? Ese es el phi. Entonces, este es el secundario, ¿ah? Este es el secundario. El AB2 es el voltaje que tengo acá, este es el AB2, este que está aquí. Es el voltaje AB2. Estoy con mi circuito equivalente referido al lado primario, ¿ya? Y la corriente que está pasando por acá es I2 partido por A, ¿ya? Que es igual a I1. El I2 partido por A es igual a I1. ¿Ya? Entonces, aquí está el I2 partido por A, que es igual al I1, y aquí está la B2, que representa el voltaje en el secundario, ¿ya? Que representa el voltaje en el secundario. Bueno, esta es la corriente, ojo, ¿verdad? Y este es el voltaje, este es el voltaje que tengo en la carga, este que tengo acá, ese, ¿ya? Y esa es la corriente que tengo en la carga. Esta es una carga inductiva, porque tiene un ángulo en retraso. Entonces, veamos. La corriente, ¿no es cierto? La corriente es esta es la corriente, ¿ya? Y la corriente hace este camino, ¿no es cierto? Y se devuelve. Entonces, yo tengo dos caídas de tensión, una en la resistencia y en la otra en la reactancia, ¿ya? Entonces, si la corriente está en este ángulo, ¿cómo es la caída de tensión en la resistencia? En función de la corriente, muchachos, fasorialmente hablando. ¿Cómo es la caída de tensión en la resistencia en función de la corriente? Muchachos, ¿cómo es? Uno que conteste nomás, no todos, porfa. ¿Cómo será la caída de tensión en una resistencia en función de la corriente? ¿Cómo será el ángulo? De cero. Ya, de cero, pero de cero, ¿en qué sentido? ¿De que la caída de tensión y la corriente van a tener algún ángulo o van a ser el mismo ángulo? Los dos están en el mismo ángulo. Perfecto, ¿verdad? Entonces, esta corriente, al pasar por esta resistencia, ¿verdad? Va a generar una caída de tensión, ¿verdad? Que va a estar en el mismo ángulo. Esta va a ser la caída de tensión, esa. Esa es la caída de tensión. ¿Ven? Ahí está la caída de tensión. A propósito de, ¿ya? Ahí está la caída de tensión en la resistencia. Ahí, ¿ven? ¿Ven que está? Mira, este monito se mueve, ¿ven? Aquí está el voltaje. Ahí está el voltaje, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? La corriente pasa por la resistencia, ¿verdad? Y genera la caída de tensión aquí, ¿ven? Ahí está la caída de tensión en la resistencia. ¿Cómo es la caída de tensión en la bobina? En la bobina. En relación a la corriente está aquí, ¿verdad? ¿Cómo será la caída de tensión en la bobina? ¿Estará en fase con la corriente o estará en desfase? Vamos chicos, estos son conceptos, ojo, estamos reafirmando conceptos, ¿ya?
¿Cómo será la corriente en la bobina en relación a la corriente? ¿Habrá un desfase entre el voltaje y la corriente en la bobina o no? Estamos Sí, hablando de una profe. bobina pura. ¿Ah? Sí, Sí. ¿De qué ángulo el desfase? 90. 90 grados. ¿Quién adelanta a quién? El voltaje adelanta la corriente. El voltaje adelanta la corriente, ¿no es cierto? Por lo tanto, la caída de tensión en la bobina, ¿no es cierto? Tiene que ser, ¿verdad? 90 grados aquí. Ahí tiene que ser 90 grados. ¿Ya? O sea que aquí está la caída de tensión en la resistencia, ¿verdad? Y la caída de tensión en la bobina va a ser 90 grados ahí. ¿Ven? Ahí va a estar la caída de tensión, ahí van a ver 90 grados. ¿Ya? O sea que yo ahora veo, ¿verdad? La caída de tensión en la bobina, ¿ven? Ahí está nomás 90 grados, ¿ven? La bobina. ¿Ya? Entonces, ojo, este es el voltaje de salida, este que está acá, el AB2. Esta es la caída de tensión en la resistencia, equivalente, ahí que está, ¿verdad? Y esta es la caída de tensión en la bobina. Por lo tanto, si yo sumo AB2 más la caída de tensión en la bobina, más la caída de tensión en la R equivalente, voy a tener el voltaje B1. ¿Se fijan? ¿Ven ahí? Aquí tengo el AB2, ¿ya? Aquí tengo el R1, aquí tengo el I1 por el J equivalente, ¿verdad? Y la sumatoria de este voltaje más S, ¿verdad? Es el todo, es el B1. O sea, en un circuito con carga inductiva, esta es carga inductiva, ¿verdad? Carga inductiva, ¿verdad? Se da la situación que el B1, ¿verdad? Es mayor que el AB2, ¿ya? O sea, en otras palabras, ¿verdad? Si uno dice, oye, pero ¿por qué? ¿Qué pasa con...? No olviden que el B1 es AB2 igual a A, ¿sí? ¿Sí? Eso es así. O sea que si yo despejo, ¿verdad? El B1, si yo despejo el B1, ya de aquí, si yo despejo el B1, me queda que el B1 es igual a AB2, pues ven. B1 es igual a AB2, pero aquí estoy diciendo que el B1 es mayor que el AB2, porque esta condición, chiquillo, esta condición en que el B1 es igual a AB2 solo se da en vacío, ¿ya? Solo se da en vacío. ¿Y cuándo el vacío? Cuando el I2 vale 0, eso es vacío, ¿ya? O sea que esta razón es así, como se muestra aquí en la figura, solo cuando el transformador está en vacío, cuando no tiene carga, ¿ya? En ese minuto uno puede saber, ¿verdad?, el voltaje exacto a la salida por la razón de transformación. Pero con carga inductiva, ¿verdad?, el voltaje B1, ¿verdad?, no es necesariamente, o el voltaje de salida AB2, ¿verdad?, es menor al B1. ¿Por qué? Porque aquí entre medio hay pérdidas, obvio, ¿verdad? Por esa razón. Tema 1, carga inductiva. ¿Ya? Ahí estamos, entonces. ¿Ya? Ahí está el gráfico completito, completo. Segundo caso, ¿ya? Chuta, llegó tarde en vacío el B1 es AB2. Llegó tarde el mono. ¿Ya? Carga inductiva. Ojo, carga inductiva. ¿Ya? Con carga inductiva, así es como se construye el gráfico a propósito de ella. O sea, lo que se quería mostrar acá, ¿ya? Lo que se quería mostrar aquí es cómo se construye el gráfico, ¿eh? Cómo yo construyo el gráfico. Aquí tengo el voltaje, ¿verdad? El voltaje era así. Esa era la B2, ¿verdad? Después, y esta era la corriente. Entonces, ¿cómo es el R equivalente, verdad? El RT está en fase. Ahí el voltaje en la resistencia, el voltaje en la bobina es 90 grados, ¿verdad? Y la resultante es el voltaje en track ese que está ahí. ¿Ya? Eso es lo que se quería ver o lo que se quería mostrar en estas gráficas consecutivas, ¿ya? ¿Ya? ¿Se fijan? Bueno, aquí está el gráfico completito. ¿Ah? Entonces, aquí está mi transformador con carga, ¿ya? Con carga inductiva.
con carga inductiva. Aquí está la B2, ¿verdad? Aquí está la caída de la resistencia, aquí está la caída de la reactancia y aquí está el voltaje aplicado, carga inductiva. Se da que el B1 es mayor a la B2, claro, aquí está la B2 y el B1, ¿verdad? Está acá. Entonces, ¿ya? Esa situación. En vacío se da una sola vez, B1 es igual a B2. En vacío, en vacío. Segunda carga. Carga capacitiva. Perdón, sorry, antes de adelantarme, estoy adelantando. Carga resistiva. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos carga resistiva? Cuando tenemos carga resistiva, ¿ya? El voltaje AB2 y la corriente y 2 partidos por A están en fase resistivo, ¿ya? Por lo tanto, no olviden que ahí está la B2, ahí está la B2, ¿ya? Ahí está la B2, ahí está. La corriente, ¿verdad? Y 2 partidos por A y 2 partidos por A, que igual hay 1, está en fase con el AB2, están en fase. Por lo tanto, la caída de tensión en la resistencia va a estar en fase, ¿ah? Va a estar en fase ahí, ¿ven? Está en fase. ¿Ya? Ahí está la caída de tensión en la resistencia. Y la caída de tensión en la bobina, ¿verdad? Está desfasado a 90 grados. Desfasado a 90 grados, ahí. Por lo tanto, la resultante es el B1 que está acá. ¿Ya? Esa es la resultante B1. Vuelvo a insistir, si alguien tiene duda, pregunte, por favor. Carga resistiva. Transformador con carga resistiva. ¿Y cuál es la conclusión con carga resistiva? Que el transformador con carga resistiva, ¿verdad? Nuevamente el B1 es mayor a la B2, pues la B2 está aquí y aquí está el B1. Y el B1 es bastante más grande que la B2. ¿Ya? Entonces, tanto con carga inductiva y con carga resistiva, ¿verdad? El voltaje, uno podría concluir inmediatamente que el voltaje de salida, ¿verdad? A ver, hagámoslo bonito. El voltaje de salida. ¿Ya? ¿Cuál es el voltaje de salida? El voltaje 2. Con carga inductiva, ¿verdad? El B2 en carga es menor al B2 en vacío. ¿Ya? Con carga resistiva, el voltaje B2 en carga es menor al B2 en vacío. O sea que la primera conclusión que uno puede obtener de esta gráfica es que ya en vacío el voltaje 1 es AB2, ¿ven? Pero si aquí se da el caso de que el AB2 es menor que el B1, quiere decir que este es el voltaje en carga, este que está aquí. Y por lo tanto, con carga resistiva y con carga inductiva, el voltaje de salida en un transformador es menor en carga que en vacío. ¿Ya? No lo olviden, chiquillos. Cuando, a ver, hace, este fin de semana largo que hubo, ¿ya? Hay unas plantitas, hay unas plantas. Hay unas plantas donde yo trabajo, que son unas plantas elevadoras, ¿ya? Que son unas plantas elevadoras de... Ahí estuvo el desarrollo del ejercicio el otro día. Ya. Vamos a borrar la pizarra. Bueno, a ver. Hay unas plantas que utilizan unos VDF, ¿verdad? Y aquí están los motores, motobombas, ¿ya? Y estas motobombas están metidas en una sentina, esta es una sentina, al final una sentina es un pozo, ¿verdad? Que acumula, las pegas son elevadoras de agua servida, o sea, al final acumulan agua servida, agua alcantarillado. Entonces, esa agua cae aquí, ¿no es cierto? Se acumulan y estas bombitas que se encargan de sacarla, ¿verdad? De elevar las alturas, ¿verdad? Y de mandarlas a algo que se llaman emisarios. Entonces, emisarios son tuberías que están a mayor altura y que por gravedad, ¿verdad? Mandan el agua a las plantas de tratamiento.
Y aquí en Santiago tenemos dos grandes plantas de tratamiento, una es Estreval y la otra es La Farfana. Entonces, para poder mandar el agua, ¿verdad?, hacia estos lugares hay que elevarle, hay que darle altura. Y para eso se usan, ¿verdad?, estas sentinas o estas plantas que acumulan agua, ¿verdad? Y con bombas elevan la altura, ¿verdad? Y las meten a los emisarios para que por emisario, por gravedad, lleguen a las plantas de tratamiento. Bueno, es como lógico pensar, ¿verdad?, que toda vez que yo, ¿verdad?, vacío un lavatorio, qué sé yo, un WC, lo que sea, ¿verdad?, esa agua se va para acá. Por lo tanto, permanentemente estas bombitas tienen que estar trabajando, permanentemente tienen que estar sacando, ¿verdad?, líquido y mandándolo, ¿verdad?, al emisario. Esto también pasa en los edificios a propósito de, los edificios también tienen plantas de acumulación, ¿verdad? Y tienen bombas para poder sacar, ¿verdad?, el agua y elevarle, darle altura para poderla sacar al alcantarillado. Por lo tanto, en este caso, estas bombas nunca pueden parar, ¿ya? ¿Ya? Permanentemente van a tener que estar funcionando para poder ir, ¿verdad?, manteniendo a nivel estos estanques. Bueno, y aquí hay un BDF, porque hay un BDF, un variador de frecuencia, ¿ya? Y los BDF tienen una serie de protecciones, tienen protecciones, ¿ya? Y una de las protecciones que tienen los F, ¿verdad?, es una protección de sobrevoltaje, ¿ya? Entonces el voltaje nominal del BDF es de 400 volts, trifásico o de línea, ¿verdad? Y el sobrevoltaje es de un 10%, o sea, 440 volts. Esta planta está en el barrio industrial que está al otro lado del Cerro San Cristóbal, ¿ah? Entonces, este fin de semana, el jueves, el Viernes Santo, ¿verdad? Todo el mundo se fue para la casa, ¿verdad? Y prácticamente los consumos, los transformadores, ¿verdad? Los transformadores empezaron a quedar en vacío, ¿ah? Y al quedar en vacío, ¿verdad? ¿Qué es lo que empieza a ocurrir con el voltaje? Pues, si uno mirara una gráfica, ¿verdad?, de carga versus voltaje, ¿ya? Versus voltaje. Entonces, a medida que va aumentando la carga, ¿verdad?, el voltaje va disminuyendo, va haciendo una cosa como esa. Pero a medida que la carga, ¿verdad?, se va acercando a cero, ¿verdad?, el voltaje va subiendo. Y se da la situación de que en ese lugar en particular, ¿verdad?, el voltaje superó los 440 volts, lo superó, ¿ya? Y por lo tanto, la protección de sobrevoltaje del BDF, ¿verdad?, vio sobrecarga y simplemente, ¿verdad?, paró la bomba, las bombas se detuvieron, ¿verdad?, y el agua empezó a subir, empezó a subir. ¿Cuál razón, verdad? Simple, de que al disminuir el consumo, ¿verdad?, el voltaje se va para arriba. Esto es lo mismo que si ustedes miden el voltaje a las 3 de la mañana en su casa. Si ustedes con un tester, ¿verdad?, midieran un enchufe el voltaje que tienen a las 3 de la mañana y lo comparan con el voltaje que hay a las 8 de la noche, yo les aseguro que a las 8 o 9 de la noche, ¿verdad?, el voltaje es bastante más bajo, ¿verdad?, que a las 3 de la mañana. ¿Por qué razón? Porque a las 3 de la mañana, ¿verdad?, ha disminuido mucho el consumo y el voltaje se empieza a ir hacia arriba, ¿ya? Entonces, eso es un poco lo que estoy diciendo con respecto a esta situación de que el voltaje en mi transformador, ¿ya? El voltaje en mi transformador, ¿verdad?, este es el voltaje en carga, ¿verdad?, es menor que el voltaje en vacío. ¿Por qué sería el voltaje en vacío? Visto desde el lado primario, ¿ya? Entonces, con carga inductiva y con carga resistiva pasa este fenómeno. Esto es usual, esto siempre es así, sí, siempre es así. Pero miren este caso, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Miren lo que ocurre, ¿verdad? Si ahora yo tengo carga capacitiva, chiquillos, carga capacitiva, la corriente tiene un ángulo, ¿verdad?, en desfase positivo, o sea, ahora es la corriente la que adelanta el voltaje. La corriente adelanta el voltaje. Miren lo que pasa con este transformador en carga. La caída de tensión en la resistencia está en fase con la corriente y la caída de tensión en el voltaje en la bobina está, ¿verdad?, desfasado a más 90 grados. Miren el voltaje. Aquí está el voltaje de entrada, ¿verdad? Miren el voltaje de salida. Vean lo que ocurre. ¿Ya? Ahora V1 es menor a V2. En otras palabras, el voltaje en carga es mayor al voltaje en vacío.
Eso ocurre, chiquillos, cuando hay cargas capacitivas conectadas al transformador, ¿ya? Se da la situación de que el voltaje se invierte, el voltaje sube, hay sobrevoltaje. Entonces uno dice, pero ¿cómo verdad el transformador puede quedar con cargas capacitivas? Simple, ¿ya? El transformador, ¿verdad? Y aquí abajo están las cargas. Muchas veces para compensar el mal factor de potencia se ponen bancos de condensadores, ¿ya? Se ponen bancos condensadores. Estos bancos de condensadores, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Le meten reactivo, o sea, en otras palabras, ¿verdad? Están metiendo reactivo para que el factor de potencia, ¿verdad? Sea menor o igual a 0.93. Para eso se hace. ¿Ya? Y aquí, ¿verdad? Obviamente que hay motores, más motores, hay mucha máquina inductiva que está generando mal factor de potencia. Entonces, para eso se ponen estos bancos condensadores. Si por A, B, C motivo yo empiezo a parar los motores, pero los condensadores no los retiro de la red, los dejo permanentemente conectados, me ocurre esto, de que me empiezo a ir con mi factor de potencia, paso del cero y me voy para el otro lado, y me quedo con carga capacitiva. Y al quedarme con carga capacitiva, ¿verdad? Empieza a ocurrir este fenómeno, que el voltaje que yo tengo en los bones del transformador de salida es más grande que el voltaje nominal. Este es el voltaje nominal, este que está aquí, ¿ya? O sea que si este transformador es de 3000 volts, ¿verdad? Pudiera encontrarme yo que en vacío puedo tener 3100, 3200, 3300 volts a la salida, producto de cargas que tengan capacidad, o sea, de que no hayan sido desconectados los condensadores que estaban instalados, ¿verdad? En el sistema para compensar el reactivo, ¿ya? Entonces, ojo con el transformador, ojo con el transformador. El transformador con carga inductiva, con carga resistiva, ¿verdad? Su voltaje bajo carga disminuye. Sin embargo, si el transformador tiene en el secundario conectado cargas capacitivas, o sea, si el factor de potencia está pasado para el lado capacitivo, ¿verdad? Puede ocurrir que el voltaje de salida en vez de bajar, aumente y pueda llegar a ser mayor que el voltaje nominal, ¿ya? Eso ocurre, eso sucede cuando tenemos carga capacitiva, ¿ya? Entonces, ojo con el comportamiento del transformador en esas condiciones. O sea, si yo le voy a aplicar carga a mi transformador, me pudiera encontrar que tengo un sobrevoltaje, ¿verdad? Producto de que hay cargas capacitivas metidas en el sistema. ¿Dudas? Consulta. Chiquillos. Por ¿Está mi todo parte, claro? no, ¿Está todo claro, muchachos? Miren que esto lo voy a preguntar en la prueba. ¿Ya? Profe, no está claro. Profe, Dime. entonces, ¿aumenta el voltaje y la corriente? Aquí tengo una corriente. ¿No? Una corriente que está, ¿verdad?, en un ángulo positivo con respecto al voltaje de salida. ¿Ves ahí? Entonces, ¿qué fenómeno me produce eso? Me produce, ¿verdad?, que tengo una caída de tensión en la parte resistiva y que tengo una caída de tensión en la parte inductiva. Si yo hago la suma fasorial del voltaje de salida más, ¿verdad?, más la caída de tensión en la parte resistiva y la caída de tensión en la parte inductiva, llego a la conclusión de que el voltaje P1, ¿ya? Que debiera ser igual a la V2. ¿Ves? Mira en vacío. En vacío la tensión de salida, ¿verdad? Es igual al AB2. ¿Cachai? Aquí tengo el AB2, el AB2. ¿Te fijas ahí que lo tengo? Este AB2, cuando tengo carga capacitiva, ¿verdad? Es más grande, mira el tamaño, ¿verdad? Es más grande que el B1, ¿ves? En vacío son iguales, en vacío son iguales, ojo, en vacío son iguales, pero en carga capacitiva se da la situación, ¿verdad?, de que el voltaje de salida, ¿verdad?, el voltaje de salida reflejado en el primario, porque este es un voltaje de salida reflejado en el primario, por eso que está multiplicado por el A, ¿verdad?, resulta ser mayor que el voltaje en vacío. Este sería el voltaje en vacío. ¿Ya? O sea, yo tendría una sobretensión en los bornes del transformador producto de una carga capacitiva. Miren, sin ir más lejos, a propósito de esto, ¿ya?
alguna vez había una industria, había una industria que tenía un grupo generador, ¿ya? La industria tenía un grupo generador y tenía aquí un TTA, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el TTA, verdad? Aquí tiene tiene el generador, ¿verdad? A ver, el TTA está aquí. Está el TTA, ¿verdad? Por aquí tengo el generador, ¿verdad? Y por aquí tengo la red, ahí tengo la red. Entonces, y aquí tengo el consumo, ahí está el consumo. Entonces, había una industria, ¿verdad? Una industria que tenía muchos motores, ¿ya? Ahí tenía muchos motores. Y resulta que le pidieron, ¿verdad?, a una empresa en particular que le estaba ocurriendo el siguiente fenómeno. Así, el fenómeno que les pasaba a ellos era el siguiente. ¿Ya? El fenómeno que tenían ellos era que a eso de las 6:30 de la tarde, más o menos a las 18:30, a las 18:30 horas más o menos, ¿verdad? Por alguna extraña razón, esta es la red a propósito de, ¿ya? Por alguna extraña razón, ¿verdad? El TTA botaba, o sea, el TTA, ¿verdad? Echaba a andar o el generador entraba en funcionamiento y alimentaba, ¿verdad? Y la industria se empezaba a alimentar con el generador. La primera vez que le ocurre el evento al administrador, ¿verdad? La primera vez que le ocurre el evento, él pensó que a esa hora hubo un corte de energía, ¿ya? Porque los TTA, la gracia que tienen los TTA, ¿verdad? Es que discriminan que cuando la red pierde el voltaje, pierde tensión, ¿verdad? El TTA, ¿qué es lo que hace? Automáticamente, ¿verdad? Saca el interruptor de red, lo deja fuera, ¿verdad? Pone a funcionar el grupo generador, ¿verdad? Y conecta el interruptor que permite que el generador le mande suministro al consumo. Entonces es un dispositivo que automáticamente, cuando no hay red, ¿verdad?, mete a funcionar el generador, ¿verdad?, y alimenta su consumo con el generador. Entonces, le pasó a este señor, ¿verdad?, que a las 6:30 cayó la red, ¿verdad? Él pensó que cayó la red y por lo tanto entró a funcionar el generador. Como era una industria grande y tenían otras industrias vecinas, ¿verdad?, se cortó la luz nomás, o sea, entre comillas. Pero el fenómeno, ¿verdad?, ocurrió como 3 veces durante la semana. Ocurrió un lunes, un miércoles, ¿verdad?, y un viernes, por decir algo. Cuando ocurre el día miércoles, ¿verdad?, el señor dice, bueno, otra vez se cortó la luz, ¿verdad?, a la misma hora. Pero cuando le vuelve a ocurrir el viernes, ¿verdad?, él dice, chuta, a ver, le pregunta a la industria vecina, pues imagínense una industria 1, industria 2, ¿verdad? Le preguntan al vecino, oye, ¿tiene energía eléctrica? Sí, tenemos. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Y por qué, verdad? Yo estoy funcionando con generador. O sea, no había habido un corte. No había habido corte de energía. Entonces, bueno, ellos estaban pidiendo, ¿verdad?, una asesoría, ¿verdad?, para evaluar este tema. ¿Qué estaba pasando con el generador? Entonces, uno dice, a ver, ¿por qué razón el TTA, ojo, por qué razón un TTA puede botar la red? ¿Ya? El TTA tiene una protección ¿ya? Tiene una protección de sobrevoltaje, una protección de bajo voltaje, ¿ya? Como premisa, digamos, fundamental. Y también tiene, ¿verdad?, pérdida de fase. O sea, si la red tiene un voltaje excedido, tiene un voltaje por debajo del parámetro, del umbral del 10%, normalmente es un 10% para arriba, un 10% para abajo. Y si hay pérdida, ¿verdad?, de secuencia, se cae una fase, lo que sea, ¿verdad?, cualquier anomalía de red, no solo contra corte, sino que contra anomalía de red, ¿verdad?, el TTA dice llanamente, corta la red, ¿verdad?, y mete el generador para proteger las cargas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con estos señores, verdad? Ellos, para compensar el factor de potencia, ¿verdad?, que tenían condensadores, ¿ah? Tenían condensadores puestos. Entonces tenían muchos condensadores y muchas veces para hacer la compensación, del factor de potencia, lo que es técnicamente más correcto es usar un dispositivo automático que vaya metiendo condensadores y sacando los condensadores a medida en que el factor de potencia, ¿verdad?, lo requiera, ¿ya? Entonces, pero muchas veces se coloca simplemente un interruptor, colocan un interruptor y ponen el condensador abajo. Interruptor,
Y lo más probable que a ellos les estaba ocurriendo, por la sintomatología que tenían, es que como a las 6, ¿verdad? Empezaban a parar las máquinas, empezaban a parar los motores, pero no desconectaban los condensadores, ¿ven? Entonces empezaban a quedar con Q sub C. O sea, en otras palabras, ¿verdad? Este es el voltaje de salida, ¿verdad? La corriente que estaba aquí, progresivamente la corriente, ¿verdad? Hacía eso, ¿ven? Y al hacer eso, automáticamente, ¿verdad? El voltaje de salida empezaba a aumentar, producto de que ahora, ¿verdad? Se estaban yendo para el lado capacitivo. Y el TTA veía una sobretensión de la red, ¿verdad? Veía un sobrevoltaje porque el transformador le estaba mandando más voltaje a raíz de la carga que estaban siendo capacitivos, ¿verdad? Y el TTA decía, ah, la red está con sobrecarga, con sobrevoltaje, botaba la red y metía el grupo generador. ¿Se fijan? O sea, este es un fenómeno entonces que puede ocurrir, sí, señores, puede ocurrir. O sea, ya en este caso, ¿verdad? La recomendación para esa industria era que verificara, que probara, que revisara, ¿verdad? Su situación de reactivo, ¿ya? Normalmente, bueno, al final no hicimos la consultoría porque no sé cuánto habrán cobrado por la consultoría, pero el diagnóstico era como evidente, ¿ya? Entonces, ¿puede ocurrir de que el voltaje de salida del transformador sea más grande que el nominal? Sí. ¿Cuándo? Cuando el factor de potencia se hace capacitivo, ¿ok? Para tenerlo presente, ojo, para tenerlo presente, chiquillos. Oye, son las 20:12, ¿ya? Los voy a dejar unos 10 minutitos para que relajen porque vamos a hacer un ejercicio de aplicación, ¿ya? Consulta, ¿tienen alguna consulta o duda antes que paremos? Por mi parte, no, profe, hasta ahora. No sé, ahí con el Perfecto, ejercicio, no sé. perfecto, tranquilo porque después les va a quedar de tarea el ejercicio, ¿ya? ¿Ya? Ok, Ah, ya. chiquillos. Vale, profe. Hacemos breve. No, es súper importante, chiquillos, súper importante de que esta materia hay que meterle lápiz, ¿ya? O sea, podrá quedar muy clara, ojalá que sí, muy clara la explicación, ¿verdad? En la pizarra o en la presentación, pero si yo no lo hago, si ustedes no lo hacen, si ustedes no toman la calculadora, si ustedes no hacen el gráfico, ¿verdad? No lo van a dominar, ¿ah? No lo van a dominar. Es como que yo les enseñan a manejar, ¿verdad? En el computador. Tienen que después subirse al auto y echarlo a andar, ¿verdad? Para decir, ok, tengo la competencia, ¿ya? Entonces, ojo, eso es súper importante. Después viene el ejercicio para reafirmar lo que estamos revisando. Ok, paramos unos minutitos entonces. Profe, ¿como cuántas más o menos preguntas va a entrar en la prueba más o menos? Como cuántas, como 40 preguntas más o menos. Nunca tanto, 20 preguntas. Ah, ya. Mira, más que preocuparte por la prueba, preocupate si entiendes esta cuestión, porque si la entiendes, ¿verdad? Vas por buen camino. Si no entendiste nada, estamos medio complicados, ¿ya? Ya. Ya, chicos, demos el break, ¿verdad? Y nos reencontramos, son las 8:12, 14, a las 8:24, ¿ya? Paramos un minuto, entonces.
Chiquillos, revisamos. Estamos de vuelta. Sí, profe, aquí estamos. Vamos a la segunda pata. Ya. Están con mi pantalla, ¿sí? Sí, sí. Dos. ¿Aló? ¿Estamos con la pantalla? Sí, profe. Perfecto. Ok. Vamos a ver los parámetros operativos de un transformador. ¿Qué es lo que se... ¿Qué parámetros se le pueden revisar a un transformador? ¿Ah? Uno de ellos tiene que ver con el rendimiento, es decir, el rendimiento no es otra cosa más que lo que sale, ¿verdad? Versus lo que entra multiplicado por 100. Entonces esa es la definición general, ¿verdad? De rendimiento, potencia de salida versus potencia de entrada multiplicado por 100. La potencia de salida es el producto del voltaje que yo le estoy aplicando a mi carga por la corriente de la carga por el coseno del factor de potencia de la carga. Esa es la potencia de salida. Mientras que la potencia de entrada, ¿ya? Es la potencia de salida, más las pérdidas más las pérdidas Joule, este I sub 1 cuadrado por R equivalente P, ¿verdad? Más el PO, estas son las pérdidas en el cobre, ¿verdad? Y esta es la pérdida en el fierro. Por lo tanto, tengo En el programa. que como potencia de entrada, ¿verdad? La potencia de entrada, lo que está entrando en mi transformador, entonces va a ser igual a potencia de entrada, aquí está mi transformador, ¿verdad? Y aquí está la potencia de salida. Bueno, la potencia de entrada, ¿no es cierto?, va a tener como componente la potencia de salida, va a tener las pérdidas en el fierro o en el núcleo, ¿verdad? Y va a tener las pérdidas naturales, que son las pérdidas Joule, que se acostumbran a llamar también pérdidas del cobre. O sea, un transformador tiene dos pérdidas fundamentalmente. Una es pérdida del fierro, ¿verdad? Y la otra son las pérdidas en el cobre. Las pérdidas en el fierro están globalizadas por el P0, o sea, el P0 es la prueba, es la potencia de vacío, es lo que el transformador consume con carga o sin carga. Siempre esta pérdida está presente, siempre la pérdida del fierro va a estar presente. ¿Por qué? Porque la pérdida del fierro, ¿verdad?, se da a voltaje nominal, por lo tanto, yo tengo conectado el transformador a voltaje nominal, va a estar presente siempre este PO, o sea, la potencia mínima que va a consumir un transformador en vacío va a ser PO, las pérdidas del fierro. O sea, siempre el transformador va a tener un consumo de potencia. Ese consumo de potencia, ¿verdad?, va a ser las pérdidas que va a estar consumiendo el fierro, ¿ya? Las pérdidas del fierro. Y el I cuadrado, el I1 cuadrado por el R equivalente, ¿verdad? Estas son las pérdidas del cobre, ¿ya? Que es el calentamiento por la bobina del cobre. Entonces, tenemos que el I cuadrado R equivalente son las pérdidas Joule en los bobinados del transformador, o sea, las pérdidas en el cobre, pérdidas por calentamiento, y el P0 las pérdidas en el fierro. Fundamentalmente esas son las dos pérdidas que tiene el transformador. Por lo tanto, la potencia de entrada va a ser lo que sale, ¿verdad?, más lo que pierde el transformador, Y eso sumado, ¿verdad?, da la potencia de entrada. ¿Ya? Aquí hay un gráfico, ¿cómo borro esta cuestión? ¿Ya? Descartar, descartar. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que pasa con las pérdidas del... ¿Ya? Las pérdidas del fierro. Perdón, aquí está el balance de potencia. Este es P1, ¿ya? Eso que está aquí, ¿verdad?, es la potencia de entrada, P1. Entonces, yo en el primario, aquí está el bobinado primario, aquí está el núcleo magnético, aquí está el secundario. Está súper claro este desglose de potencia, ¿ya?
En el primario yo tengo como pérdida natural la pérdida en el cobre del enrollado primario, eso que está ahí. ¿Ya? En el fierro tengo las pérdidas del fierro, ¿verdad? Y en el secundario tengo las pérdidas del cobre, del secundario. No olviden que aquí yo tengo un R1, ¿verdad? Aquí tengo un R2, ¿verdad? Y aquí está, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el núcleo magnético. Por lo tanto, la potencia de entrada va a ser igual a las pérdidas en el fierro, perdón, las pérdidas del cobre del primario, las pérdidas en el fierro, ¿verdad? Y las pérdidas del cobre en el secundario, ¿ya? Por lo tanto, por lo tanto, eso es mi formulación entonces de rendimiento. Es potencia salida versus potencia entrada, donde la potencia entrada es la potencia salida más las pérdidas en el cobre, más las pérdidas, ¿verdad?, en el núcleo magnético o las pérdidas en el fierro. Otra pérdida, ¿ya? Entonces tenemos, ¿verdad?, en el transformador la regulación de, perdón, el rendimiento, decíamos, el rendimiento porcentual, que era la potencia de salida sobre la potencia de entrada multiplicada por 100, ¿verdad? Y el otro parámetro que tenemos es el que dice relación con la regulación de voltaje porcentual, ¿ya? La regulación de voltaje porcentual está descrito como el voltaje V20 menos V2 partido por V2 multiplicado todo esto por 100. ¿Ya? Entonces la regulación de voltaje es la relación entre el voltaje V20, tensión en vacío, ¿ya? El V2 es tensión bajo carga, ¿ya? Y por lo tanto, tensión en vacío menos el voltaje en carga dividido por el voltaje de carga multiplicado por 100, eso es la regulación de voltaje. Entonces, tenemos dos parámetros del transformador típico. Uno de ellos dice relación con el rendimiento, ¿verdad? Y el otro dice relación con la regulación de voltaje. Bueno, este es el apunte, chicos, que yo les subí a internet, ¿ya? Que es la misma materia que estábamos revisando, ¿ya? Es exactamente lo mismo, ¿ya? Aquí está el tema de la regulación de tensión, lo que yo les comentaba, ¿verdad? ¿Ya? Y el tema del rendimiento, ¿ya? Los mismos temas que les había, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo, ojo, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo del transformador bajo carga. Entonces, dice, si al transformador del circuito equivalente obtenido los ensayos anteriores, ¿ya? O sea, un transformador de 420 kVA, de 15 a 3 kV en 50 ciclos, ¿verdad? Este es el circuito equivalente, estamos trabajando con el circuito equivalente aproximado, ¿verdad? ¿Por qué circuito equivalente aproximado, jóvenes? Muchachos, ¿por qué circuito equivalente aproximado? Pregunta de prueba, ¿por qué circuito equivalente aproximado?
Anótenlo, ahí van a tener puntos para la prueba. ¿Por qué circuito equivalente aproximado? ¿Por qué el circuito equivalente aproximado? Profe, yo no cacho. Sí, pero usted no es el único. ¿Y el resto? ¿O nadie cacha? Menos, profe. Por acá tampoco, profe. Nada. Menos. ¿Qué fue lo que dije en parte de la materia? ¿Ah? ¿Qué cosa no coloqué en este circuito equivalente? ¿Qué falta aquí? ¿Ya? ¿Qué falta aquí? Porque ¿qué es lo que está faltando? La rama de excitación, eso. Eso mismo, pues chiquillo, está faltando la rama de excitación, ¿ya? Entonces, este es un circuito equivalente aproximado porque no está en la rama de excitación, ¿ya? Esta es la rama de excitación, ¿ya? Esa es la rama de excitación. La sacamos. ¿Por qué razón? Porque el error que se comete, ¿verdad?, es inferior al 1%, inferior al 1%. Entonces, como estamos facilitando el cálculo, ¿verdad?, no vamos a usar la rama de excitación, solo vamos a usar la potencia de vacío para el rendimiento, ¿ok? Entonces, este es mi transformador que ya hemos revisado anteriormente, ¿verdad? Es el circuito equivalente aproximado porque no tiene la rama de excitación. Aquí tenemos el R equivalente referido al primario, tenemos el J equivalente referido al lado primario, ¿verdad? Y el transformador es de 420 kVA, de razón 15 a 3 kV, 50 ciclos, ¿ya? Miren lo que dice atención nominal en el primario, o sea, tensión nominal en el primario, ¿verdad? ¿El primario de qué voltaje es? ¿De qué voltaje es el primario? ¿Ya? ¿De qué 15.000. voltaje? ¿De cuánto? ¿Qué tensión tiene el primario este transformador? Chiquillos, ¿qué voltaje tiene? Mírenlo. 15 kilos. 15 kilos, ¿verdad? O en su efecto, ¿ya? O en su efecto 15.000 volts, que es lo mismo, ¿sí? Ok, entonces dice, atención nominal en el primario, o sea, V1 igual a 15.000 volts al ángulo cero, se le conecta al secundario, ojo, se le conecta una carga, un Z de carga en el secundario de 25, ángulo de 70 grados ohm, ¿ya? Pregunta, ¿esta carga es, qué tipo de carga? ¿Es R, L o C? ¿Es resistiva, inductiva o capacitiva? Inductiva. Es inductiva, ¿no es cierto? Porque tiene un ángulo de desfase positivo en el Z, ¿verdad? Es una carga inductiva, correcto. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, ¿verdad? A tensión nominal primaria, o sea, aquí vamos a aplicar tensión nominal, ¿verdad? Y al secundario le vamos a conectar, ¿verdad? Esta carga, 25 ohm con ángulo de 70 grados en el secundario, ¿verdad? Y vamos a calcular los parámetros, eso vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Bueno, se pide un ejercicio B y un ejercicio C, ¿ya? El B y el C lo voy a preguntar en la prueba. ¿Qué se pide? Calcular, ¿verdad?, la corriente del primario, la corriente secundario, el rendimiento y la regulación de voltaje. O sea, se pide la corriente primaria, la corriente secundaria, el rendimiento, la regulación de voltaje. Y ahí me faltó decir también, ¿verdad?, calcular el V2, pues, ¿ah? El voltaje. Bueno, pero lo vamos a calcular, se va a calcular como parte del ejercicio. ¿Ya? Ese es el ejercicio. O sea que ya, entonces tenemos que, ya, esa es la carga, ese es el Z carga. ¿Ya? El Z carga, ¿verdad? Conectado al devanado secundario son 25 ángulos 70 grados. O sea, en estricto rigor, chiquillo, ¿verdad? Este es mi transformador, ¿ya? Aquí tengo el primario, ¿verdad? Aquí tengo aplicado 15.000 ángulo de 0 grados, ¿verdad? Y en el secundario estoy conectando una carga. ¿Se fijan? Ahí estoy conectando una carga de 25 con ángulo de 70 grados. ¿Ya? Entonces me piden calcular la corriente 1, la corriente 2,
¿verdad? Indirectamente voy a calcular el voltaje 2, me están pidiendo el rendimiento, ya, y me están pidiendo la regulación de voltaje, en por ciento. Me están pidiendo todo al final. ¿Ok? Este es el problema. Este es el problema. ¿Ya? Este físicamente así sería, un problema real, ¿no? Si estuviéramos en un laboratorio, ¿verdad? Y tenemos un transformador de 15.000 a 3.000 volts, simplemente, ¿verdad? Le aplicamos los 15.000 al primario, ¿verdad? En el secundario le ponemos una carga de 25 ohm con un ángulo de 70 grados, ¿verdad? Y medimos los parámetros. Bueno, teóricamente podemos obtener los parámetros. Esa es la gracia del circuito equivalente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la ecuación? La ecuación del... la ecuación que rige, ¿verdad?, este circuito equivalente. Simple, pues la ecuación que rige esto, ¿verdad?, es, tengo el R equivalente, el J equivalente, ¿ya? Aquí tengo el B1, ahí va a estar la corriente 1, este es el R equivalente, P, este es el J equivalente B, ¿verdad? Aquí yo voy a tener, aquí voy a tener el AB2, ¿verdad? Y aquí voy a tener el Z de carga, pero refería al lado primario. Ojo, ¿por qué razón? Porque lo estoy conectando al circuito equivalente referido al lado primario. No lo olviden, no lo olviden, no lo olviden. ¿Ya? Entonces, la ecuación de esto, ¿verdad? Es ¿qué cosa? Es que B1, el voltaje de entrada aquí, ¿no es cierto? B1 es igual a R1 más JX1 o R equivalente, pongámosle equivalente P, J equivalente P, multiplicado por la corriente 1, ¿ya? Más esto que está acá, ¿ya? Más el Z equivalente P por la corriente y su 1. Entonces, más, ¿verdad? El ZC primario multiplicado por la corriente 1. ¿Ya? Ahí está la ecuación, ahí está, completa. Pero el Z de carga referida al primario, ¿no es cierto?, no es otra cosa que la imagen de la carga conectada al secundario visto desde el primario. Y eso para convertir el Z de la carga del secundario a primario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar por A al cuadrado, no lo olviden, ¿ya? Por A al cuadrado. Por esa razón, chiquillos, miren aquí, miren aquí. ¿Se fijan? Está multiplicado el Z carga por A cuadrado. ¿Por qué? Porque al hacer eso, ¿verdad? Yo convierto esta carga en un Z carga primario. ¿Ven? O sea, transferir la Z carga que estaba en el secundario hacia el primario. Eso fue lo que hice. ¿Ok? Por eso que está multiplicado por A cuadrado. No lo olviden. Toda impedancia que está en el secundario vista desde el primario, ¿verdad? Va a ser el valor del secundario multiplicado por la razón de transformación al cuadrado. No lo olviden, grábenselo a fuego eso, grábenselo a fuego. ¿Ya? Por eso que está multiplicado por A cuadrado en esa expresión. Bueno, de acuerdo a eso, ¿verdad? Despejamos la corriente 1. Y la corriente 1 entonces va a ser, ¿verdad? El B1 partido por el R equivalente más J equivalente del circuito más A cuadrado Z de carga. Si eso, ¿verdad? Lo hacemos numéricamente, eso que está ahí lo hacemos en forma numérica, ¿ya? Nos vamos a encontrar que, ¿verdad? El voltaje B1 es 15.000 ángulo 0. Aquí tengo el R, 9, el J, 22,5, más el A, que es 5 al cuadrado, multiplicado por 25 ángulo 70. El resultado que está ahí, ¿verdad? Esa es la corriente, chiquillos, esa es la corriente primaria. Esa es la corriente 1. Despejando ecuación nomás, simplemente la corriente 2, inmediatamente la corriente 2, ya es I2 es igual a I1. No olviden que B1 es a B2, ya, como I2 es a I1, y eso es A. O sea, desde el punto de vista de la corriente 2 es igual a A veces la corriente 1, ¿ya? Porque si yo, ¿verdad? El I2 lo dejo acá y el I1 lo paso multiplicando, entonces me queda que el I2 es igual al A I1, olvidándome del B1 partido por B2, ¿ya? Entonces, la corriente 2 es A veces I1, ¿ya? A veces I1. Como A vale 5, la corriente I2 vale eso que está ahí, ¿ya? Por ende, chiquillos, miren, observen acá, el voltaje 2, ¿ya?
¿Cómo obtengo el voltaje 2? ¿Cómo obtengo el voltaje 2? Una manera de obtener el voltaje 2, ¿no es cierto? Es que si yo en el transformador, aquí tengo mi carga, yo sé cuánto vale el Z carga y sé cuánto vale la corriente por el secundario, ¿verdad? El voltaje que tengo aquí, ¿no es cierto? No es otra cosa más que el I2, o sea, el V2 es el producto del Z de carga multiplicado por la corriente 2. La corriente 2 la conozco, sí. El Z de carga lo conozco, sí. Vale 25 ángulos 70, ¿verdad? Al multiplicar todo eso, me da el valor del voltaje V2. ¿Ya? Me da el valor del voltaje V2. Ojo, miren el voltaje V2, 2895. ¿Cuál era el voltaje V2 por placa? ¿Cuánto varía el voltaje V2 por placa? ¿De cuánto era este transformador? De 15.000 a... ¿De 15.000 a cuántos, chiquillos? ¿No era 3000? A 3.000. El voltaje, ¿verdad? En vacío del transformador a la salida son 3.000. Pero con carga es menor, ¿ven? ¿Ven que es natural? ¿Ven? ¿Ven que el transformador con carga, ¿verdad? El voltaje lo redujo. ¿Ya? Ahí está la demostración, ¿ven? ¿Ya? Ahí, 2.895, ¿ven? ¿Ya? Que es natural. Siempre un transformador con carga va a tener menos voltaje que cuando está en vacío. ¿Ya? Profe, ¿cómo se calcula cuando está con el ángulo? Que se me olvidó. El ángulo. Sí, porque Bueno, ahí lo está sacando con ángulo del voltaje, ¿o no? Ah, sí, pues, obvio, pero sale de acá, pues, me dijo, mira, el I2, ¿verdad? Es un fasor, es 115 con ángulo 69,9 y la Z carga, ¿verdad? 25 ángulo 70. Multiplicáis los módulos, ¿verdad? Y sumáis los ángulos. ¿Ya? Entonces tenéis 70 menos 69,9, te dio 0,2. Yeah. ¿Ya? Eso es complejo. O sea, se Ya. restan los ángulos, no se suman. Siempre que tenéis, no, pero es que, porque aquí hay un signo menos, pues, ¿veis? Un ángulo es 69,9 y el otro 70. Al sumarlo, ¿verdad? Te queda este diferencial. ¿Ya? Ya, profe. No olvides que la resta en realidad no existe, porque la resta, ¿verdad? Es simplemente una suma con negativo. ¿Ah? ¿Ya? Bueno, vamos ahora, ¿verdad? A las potencias, Entonces la potencia 1, o sea, la potencia entrada, es el producto de B1 y 1 coseno phi 1. ¿Ya? ¿Ya? B1 y 1 coseno phi 1. Ojo de que la corriente, ¿ya? De que el coseno phi 1, chiquillos, el coseno phi 1, ¿verdad? Es el ángulo, ¿verdad? Nosotros dijimos que el voltaje B1, ¿verdad? El voltaje B1 era 15.000 ángulo 0, ¿sí? Y resulta que la corriente 1 dio 23,168, ¿verdad? 23,168 con un ángulo de menos 69,9. Menos 69,9. Por lo tanto, el desfase entre el voltaje y la corriente, ¿verdad? Como el voltaje está en cero, es el ángulo de la corriente. ¿Ya? Es el ángulo de la corriente el desfase. Por eso entonces que tengo que el B1 por I1, coseno phi 1, es el coseno del ángulo de la corriente, menos 69,9. Esta es la potencia de entrada. ¿Ya? La potencia de salida, el B2, ¿ya? Es B2 por I2 por el coseno phi 2. ¿Ya? Normalmente, chiquillo, entre un voltaje 2 y una corriente I2, ¿verdad? El phi 2, ¿ya? ¿Qué es lo que normalmente es el ángulo del Z de carga? O sea, ¿quién genera el desfase voltaje y corriente en la carga? ¿Quién lo genera? ¿Ya? De nuevo, pregunto, ¿quién genera el desfase voltaje corriente en la carga? ¿Quién es responsable de que se desfase el voltaje de la salida? ¿Quién? ¿Ya? ¿Quién es responsable del desfase del voltaje de salida y la corriente de salida?
Aquí tengo el B2, ¿ya? Y aquí tengo el I2. ¿Quién es responsable de este desfase? De ese desfase que está ahí. ¿Quién? ¿Quién es responsable de ese desfase, chiquillos? ¿La bobina? La carga, chiquillos, la carga. ¿Ya? La carga es responsable de este desfase. Si la carga fuera resistiva pura, ¿verdad? El voltaje y la corriente estarían en fase. Si fuera una inductiva pura, estarían a 90 grados. Si fuera un capacitiva puro, ¿verdad? Estaría a 90 grados la corriente. No olviden, el responsable del desfase de voltaje corriente en la carga es el ángulo de la carga. Por lo tanto, no se extrañen de que el ángulo de la carga, ¿verdad? De que el ángulo de la carga, de que el desfase voltaje corriente, ¿verdad? Sean 70 grados negativos, porque el voltaje está así, ¿verdad? Y la corriente está así. Aquí hay 70 grados. Y 70 grados es el ángulo es el ángulo de la carga, ¿ven? Ahí tiene 70 grados de fase, ¿ven? Bueno, esa es la potencia salida. Profe, ¿cómo llegó al coseno del ángulo? 69,9 ¿Cómo llegué al coseno de este acá? del potencia 1. De la Sí, ese. potencia. Perdón, Es el ¿cómo? que subrayó. A ver, de nuevo, espera un poquito. ¿Cómo llegué a este ángulo? ¿A este? Sí. Porque el voltaje, a ver, del P1, ya, el P1. Ya, el B1, ya, el B1 está en 0 grados. Lo di como condición del ejercicio. Y la corriente 1, aquí está la corriente 1. Esa es mi corriente 1. Ya, es 23,17 y está con ángulo menos 69,9. Si queréis lo vemos. ¿Ya? ¿Viste? Ahí está la corriente 1, 23,7, ángulo menos 69,9. De ahí saco el ángulo. Po. ¿Ya? Veo la diferencia entre el voltaje y la corriente. Po. ¿Ya? Así es como saco el Phi 1. ¿Ya? Así es como Ya, saco. profesor. ¿Ya? Ahí el Phi 1. Al final, A mí, si tenía el voltaje en 0, ¿verdad? Es el ángulo de la corriente. Ahora, imagínate, ojo con esto. Imagínate que tienes un B1, es un ejemplo, ¿verdad? A 20 grados. Y tenía una corriente 1 a menos 40 grados. ¿Cuánto vale el Phi 1 ahí? menos 20. El ángulo de 20, menos 20. Tranquilo, mira. Tenía el voltaje B1, ya, a 20 grados ahí. Y tenía la corriente 1, ¿verdad? A menos 40. A menos 40 ahí. ¿Cuánto vale el Phi aquí? De la corriente 1. ¿Cuánto valdría el Phi? Si aquí tenéis 20 y aquí tenéis 40, ¿cuánto sería el desfase voltaje corriente? ¿Ya? Porque el Phi 1 es el desfase voltaje corriente, ¿o no? Sí. ¿Ya? Entonces tenía el voltaje 1 a más 20 y tenía la corriente 1 a menos 40. La diferencia entre el voltaje y la corriente, ¿cuántos ángulos es? ¿Cuántos grados es? 60. 60, ¿ok? Entonces, ojo con eso, ojo con ese tema. ¿Por qué yo usé 69,9 negativo? Porque el voltaje 1 estaba en 0, ¿viste? Entonces, era cuestión de mirar el ángulo a la corriente nomás, que era menos 69,9. ¿Te fijas? Pero no se confíen, porfa, ¿ya? ¿Ya? Ahora, yo en las pruebas no les voy a poner otro ángulo distinto ahora porque nos va a faltar ejercicio. O sea, vamos a facilitar un poco el tema. Pero imagínate que el B1, mira, el B1 fuera ángulo de menos 20 grados. Y el I1 tuviera un ángulo de menos 60 grados. La pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto vale el Phi? 1. 80. ¿Cuánto sería? ¿Ya? Unos 40. Claro, 40. porque mira, el voltaje estaría aquí, ¿cachai? Y la corriente estaría acá. Entonces este está a menos 20 y este está a menos 60. La diferencia entre los dos es 40, ¿ven? Ese es el Phi, no lo olviden. El Phi es la diferencia, o bien digo, es la diferencia angular entre el voltaje y la corriente. Es el Phi. Ya, profesor.
ahí me Ya. quedó claro. Ya. Profe, y en ese ejercicio a mí me dio Ya. 11.094, o sea, 11.000, Ya, a ese que ver, está ahí. Ese que sí, está ahí. pero Ya. 94, Ya, ojo 9.000, de que, ya, disculpa, ojo de que ahí, ¿verdad? Yo lo hice con el Excel, ¿ya? Tengo una planilla de Excel, ¿verdad? Que me hizo el cálculo, entonces puede que haya algunos diferenciales, ¿ya? Ya, tranquilo, ¿ya? Entonces, claro, porque el Excel trabaja con radianes y tiene que hacer transformación después de radianes a grados, y ahí, ¿verdad? Puede perder algunos decimales, así que, pero ese es el orden del número, ¿ya? Y en el Sí, caso, ¿verdad? Aquí tengo la potencia 2. Entonces, y aquí tengo la potencia en vacío. Entonces, el rendimiento, ¿verdad? El rendimiento es la P2, la potencia salida, ¿verdad? Más la potencia de entrada, ¿ya? Más el 0, más la potencia 0. ¿Por qué razón? Porque aquí en el P1 ya está considerada las pérdidas en el fierro. ¿Te fijas? Esta es toda la potencia que entra, ¿ah? Y esta es la que se está perdiendo en el fierro, por eso se lo sumé ahí, ¿ya? Y aquí tengo el rendimiento, ¿ven? El transformador en estas condiciones tiene un 93% de rendimiento. Los transformadores, muchachos, tienen rendimiento muy bueno, o sea, son de las máquinas que tienen los mejores rendimientos. Por lo tanto, clásico rendimiento de los transformadores, ¿verdad? Transformadores de poder pueden llegar al 97%, ¿ah? 97, 98%, son transformadores que están en las subestaciones receptoras, 97, 98%. Oye, por último, para terminar el ejercicio, ¿verdad? La regulación de voltaje, ya que era la otra pregunta. ¿Ya? La regulación de voltaje. En este caso, la regulación de voltaje, ¿verdad? Es V2.0 menos V2, voltaje en vacío menos voltaje en carga, partido por el voltaje en carga. El voltaje en carga ya lo conozco, 2895. El V2.0 es el voltaje 1 partido por A, o sea, el voltaje en vacío, 3000. ¿Ah? Entonces tomo el voltaje en carga, 2895, le resto, ¿verdad? Tomo el voltaje en vacío, 3000, le resto el voltaje en carga, lo divido por el voltaje en carga y lo multiplico por 100, y esa es la regulación. Ya, queda pendiente, chiquillos, y esto es tarea para ustedes, queda pendiente para ustedes, ¿verdad? Hacer lo mismo, pero ahora con un Z carga resistivo, ¿ven? Aquí está resistivo. Y hacer lo mismo, ¿verdad? Con un Z carga inductivo. Lo mismo que se hizo en el ejercicio, ¿verdad? Esta es pega de ustedes, ¿verdad? Para el jueves. El jueves lo vamos a revisar, ¿ya? ¿Ya? Sigan a la pata, lo que hicimos, ¿verdad? Síganlo a la pata, háganlo ustedes, ¿ya? Ya, ¿Listo, Ya, ¿listo, profe. muchachos? Listo, nos encontramos entonces el jueves, no lo olviden, ¿ya? Con el ejercicio resuelto. Y todas las dudas que tengan, ¿verdad? El jueves, ¿ya? Bacán. Chao, Ya, profe. profe. Chao, profe, cuídese. Buenas noches, chiquillos, que estén muy bien, cuídense. Chao. Chao, chao.